Vamos a hablar un poco acerca de embarazo y VIH. Esta pregunta que les cuesta hacerla incluso a ellas, ¿no? Es, ¿yo puedo ser mamá? Y mi respuesta es, pero por supuesto, ¿no? O sea, tú puedes ser igual de feliz y tener un bebé sano que una paciente que no tiene VIH. La detección oportuna de un paciente los lleva a alcanzar una esperanza de vida muy similar que la población general. Es un mito que hay que romper, que las mujeres hoy día no pueden decidir acerca de su fertilidad y que no pueden tener hijos que vivan sanos, Sí. libres de VIH. Hemos de decir que actualmente los tratamientos con los que disponemos son altamente efectivos, altamente seguros. Los medicamentos actuales tienen pocos efectos secundarios, son de una sola toma, coformulados, y les permiten hacer lo que quieran en la vida. Hola a todos, bienvenidos a esta primera grabación de Medicina 360. Estamos también con... Ciencia con conciencia. Ok, perfecto. Mi nombre es Marisol Manríquez, soy médico internista y soy infectóloga y soy especialista en VIH. Yo soy Sergio Palmeros, yo soy ginecólogo y médico materno-fetal y tengo mucho gusto de estar aquí con la doctora para hablar de un tema que es muy importante y que tenemos que dejar muchos mitos atrás, ¿no? Pues muchas gracias, Sergio, porque la verdad es que es súper importante estos días. Este primer tema que vamos a tocar es sobre el Día Internacional, o más bien en conmemoración o con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el VIH. Y es bien importante estos días para visualizar cuáles son los retos a los que todavía nos enfrentamos como médicos, como sociedad y sobre todo los pacientes, ¿no? Los retos a los que se siguen enfrentando. Y en esta área que tocamos, pues vamos a hablar un poco acerca de la salud sexual femenina y sobre todo qué sucede con estos mitos que siguen habiendo sobre embarazo y VIH. Claro. Yo primero quisiera introducir y decir que actualmente la expectativa de vida para los pacientes que viven con VIH sigue siendo como un mito el que es una enfermedad que les confiere algún tipo de discapacidad o que les limita la esperanza de vida. Actualmente se sabe que la detección oportuna de un paciente y los lleva a alcanzar una esperanza de vida muy similar que la población general. Sí, yo siempre les digo, por ejemplo, que cuando tienen un diagnóstico positivo y que están con tratamiento, pues eso les crea mucha ansiedad, ¿no? Durante el embarazo y demás. Y siempre les digo, mira, la gripa que va a tener ella que no tiene VIH, la vas a tener tú también, ¿no? O el dolor de cabeza que ella tiene tú también, siempre y cuando pues estés como bien controlado. Y aquí viene la primera pregunta, o sea, ¿cuál es el principal dato, cuál es lo más importante de un paciente con VIH una vez que inicie su tratamiento? Pues es importante llevar un control virológico y lo más importante es que siempre hablemos con el paciente del apego, ¿no? De la aceptación en primer lugar al tratamiento, hablar mucho también de salud mental, Claro. de que tengan un correcto, pues, un correcto conocimiento de qué es lo que están tomando y un correcto, eso los va a llevar a un apego idóneo, ¿no? Que debe ser del 100%. Cuando el paciente se toma el tratamiento al 100% con un apego. Cuando se toma el tratamiento en forma continua, adecuada, ¿no? Cuando asiste a sus consultas en forma consecutiva y lo que hacemos es pruebas de carga viral, que es la detección, Claro. la detección del virus en sangre. Y lo que hacemos es determinar si el tratamiento es funcional. Hemos de decir que actualmente los tratamientos con los que disponemos son altamente efectivos, altamente seguros, ¿no? Los medicamentos llevan una calidad de vida estupenda. Los medicamentos actuales tienen pocos efectos secundarios, son de una sola toma, coformulados, y les permiten hacer lo que quieran en la vida. Actualmente pueden hacer lo que quieran. Y es súper importante hablar de apego, de salud mental, Claro. de seguimiento y también de definitivamente Un grupo de apoyo. un grupo de apoyo, ¿no? De esto que sigue siendo muy importante del estigma y encontrar también pues redes efectivas de apoyo entre los médicos, Sí. ¿no? Profesionales de salud como tú que siguen o que tienen pacientes que están en edad fértil, que tienen ganas de embarazarse y que a veces necesitamos pues justo tener un obstetra, un ginecólogo que tenga esa capacidad de entender a las pacientes, de entender y estar capacitados en VIH y poder hacer seguimiento. Sí, justo me ha tocado pacientes que pues ya tienen su diagnóstico y acuden para revisiones y siempre es esta pregunta que les cuesta hacerle incluso a ellas, ¿no? Es, ¿yo puedo ser mamá? Y mi respuesta es, pero por supuesto, ¿no? O sea, tú puedes ser igual de feliz y tener un bebé sano que una paciente que no tiene VIH. O sea, en la actualidad, doctora, ¿cuáles son las
¿Cuál es este pronóstico en estas pacientes con VIH y que buscan embarazo? Pues debemos decir que la que tratamos de hacer con el tratamiento antirretroviral es evitar la transmisión vertical de madre a hijo, ¿no? Que sin tratamiento la transmisión vertical existe y es alta, entre 15 y 45% se reporta, pero que gracias a la terapia antirretroviral esta transmisión madre a hijo es menor al 1% y que actualmente las mujeres en edad fértil pueden decidir tener hijos Claro. que nazcan sanos, sin VIH y que es una libertad que actualmente las mujeres deben de gozar y deben de conocer, que sus posibilidades de tener un niño sano son Altísimo. altísimas, siempre y cuando se encuentren en un correcto seguimiento, con una terapia adecuada y que tengan un grupo de apoyo multidisciplinario entre ginecólogo, infectólogo o su médico de cabecera, que sobre todo que tengan al alcance de la mano esta información. Por eso es importante tener estos espacios Claro. donde podamos hablar de las libertades que actualmente tienen las pacientes y las mujeres viviendo con VIH. Sí, yo siempre les digo eso, ¿no? Entonces, esto es como una paciente con VIH que tiene un adecuado control, puede perfectamente embarazarse, puede perfectamente su bebé nacer sano y algo mucho más importante, puede incluso tener un parto y que este bebito pues no se contagie, ¿no? Entonces, eso es algo que sí hay que dejar como muy claro en la sociedad para, pues evidentemente dejar de hacer juicios que además de que no llevan a nada bueno, pues nos hablan desde la desinformación, ¿no? Sí, es súper importante. Yo a veces tengo muchos pacientes en edad fértil que desean embarazarse, entonces, claro, en mi primer lugar, para mí es importante hablarle de las posibilidades, ¿no? De que es factible, de que es posible, y las derivo con un especialista, ¿no? Que esté informado de esto. Y yo te diría, pues siempre la mujer, lo primero que me pregunta a mí es, doctora, ¿tengo que hacer algo desde el punto de vista ginecológico antes de embarazarme, siendo yo una mujer que vive con VIH? Yo las envío contigo, Sergio, y yo no sé tú qué les recomiendas que se hagan, Pues independientemente del screening que yo hago en la consulta de seguimiento de infectología. Pues tal vez lo único diferente sería hacer el screening de la citología cervical, o sea, el Papa Nicolau, ya que si hay un poquito de alteración en su carga viral o que no esté bien controlada, pues sí existen riesgos, ¿no? De que haya más lesiones en el cervix, incluso precancerosas. Pero pues una paciente que lleva el tratamiento de una manera adecuada, que lleva un adecuado apego, pues no tendría por qué presentar este aumento de riesgo. Y evidentemente, siempre les digo, la consulta preconcepcional es igual como si no tuvieras VIH, ¿no? Entonces eso es bien importante. Les toca igual su ácido fólico, Pues su toca igual. vitamina. Y algo que también hay que recalcar es que en la actualidad los medicamentos que se usan para tratar esta enfermedad, pues la verdad es que son súper tolerables, ¿no? Y son súper buenos durante el embarazo. Con esto me refiero a que no causan ningún tipo de malformación o alguna complicación extra en estas pacientes. Es súper importante preguntártelo, ¿no? O sea, también ya pues, llegan conmigo queriendo embarazarse, lo logran, después de esta asesoría lo logran, y luego su pregunta es, oiga doctora, ¿y qué riesgo tiene mi bebé de tener alguna malformación por mis fármacos? Y el ginecólogo necesita hacerme más ultrasonidos, necesito tener un ginecólogo que me haga algún estudio especial en particular por yo estar viviendo con VIH. La parte que yo les contesto es no, actualmente la terapia antirretroviral es segura para el embarazo. Casi todos los esquemas que actualmente disponemos en la actualidad, las mujeres lo toman y no se deben, no es necesario cambiarlos una vez que se saben que están embarazadas, ¿no? En la parte de la terapia antirretroviral, pero no es en esta parte de obstetricia si tú les tengas que hacer algún seguimiento en particular, un ultrasonido diferente. Pues no, en este caso creo que la concientización es muy importante en ellas, ¿no? Saber que su apego al tratamiento es lo principal para conocer su carga viral. En los medicamentos, pues no hay un aumento de riesgo significativo. Se han reportado algunas cosas como bajo peso, por ejemplo, ¿no? Un parto prematuro que puede asociarse a infecciones o no, pero pues realmente no es algo que va a estar presente siempre en las pacientes. Se podría decir que es como en comparación con la población general. Pero también hay algo muy importante, aquí vamos a decir, estamos hablando de estas pacientes que ya saben que tienen diagnóstico de VIH, ¿no? Pero de repente esta prueba de laboratorio es algo que le pedimos a todas las pacientes en la primera consulta de control, ¿no? Entonces, de repente sale positiva la paciente. Entonces ahí puede tener pues un poquito más de impacto psicológico. Entonces en ese momento es donde obviamente las enviamos con usted, justamente para no retrasar el tratamiento, ¿no? Porque
Siempre existe este miedo de, doctor, y estoy en primer trimestre y me voy a tomar este medicamento. Pues la verdad es que sí, los beneficios van a superar cualquier tipo de, pues, de riesgos durante el embarazo. Correcto, correctísimo. Yo creo que es importante señalar esa parte. Una, romper el estigma que hay acerca de las pruebas de detección del primer trimestre, ¿no? Que es un screening que es el deber ser Todas las pacientes. para todas las pacientes, no es por tal o cual situación o riesgo, y que debe de existir en toda la población en general embarazada en el primer trimestre. Y la otra es que la importante del control del embarazo es que si la mujer no se sabía portadora de VIH, viviendo con VIH, es importante que una vez que conoce su estatus serológico, debe iniciar el tratamiento a la brevedad. Sí. Digamos que el embarazo es pues de las indicaciones de iniciar la terapia antirretroviral lo antes posible. Por eso es tan importante. Evidentemente, si no tenemos el diagnóstico o que se adquiere el virus durante el embarazo, pues bebito, pues ahí no tendrá tanta probabilidad, ¿no? De poder tener un tratamiento adecuado. Entonces ahí 30-45% del riesgo de que pues pueda presentarse el virus en el bebé, pues es muy alto. Claro, entonces lo que intentamos es rápidamente descender la carga viral de la paciente, dándole tratamiento lo antes posible y tratando que hacia el tercer trimestre del embarazo llegue ya indetectable. Claro. Siempre se debe hacer una carga viral en el último trimestre del embarazo y ver que la mujer esté indetectable. Si no se logra esto o la detección es muy cercana hacia el tercer trimestre, existen otras medidas, como brindar tratamiento durante el parto, durante el nacimiento, que en este caso se recomienda que sea cesárea. Eso es común y hemos tenido pacientes que pues el diagnóstico se hace en tercer trimestre, que tienen una carga viral elevada. Eso genera mucho estrés pues en todos, ¿no? Pero justamente, doctora, ¿cuál es el paso a seguir? No sé, ya hay un diagnóstico de VIH y bebé nace en las próximas 2 semanas. ¿Qué podemos hacer por bebé en este momento? Definitivamente lo más importante es iniciar la terapia antirretroviral lo antes posible. No hay estrategias para la terapia, el tratamiento en forma inmediata, y a la vez hay una indicación de dar tratamiento también intranacimiento durante la cirugía, que se recomienda que sea cesárea. En esta situación, dar terapia antirretroviral y sobre todo también brindar tratamiento de profilaxis al bebé. Al bebé se le da tratamiento posterior al nacimiento, no porque ya sea definitivo que adquirió el virus, sino simplemente como una estrategia también de prevención para que no haya transmisión, se le brinda terapia. Y todas estas cosas hacen posible evitar la transmisión vertical. Es importante decir que hay escenarios controlados, idóneos, donde la mujer ya con un control prenatal establecido, donde disminuimos el riesgo a menos del 1%, pero que existen también estos escenarios hoy día donde la mujer se detecta en forma tardía por cualquier situación, pero que también es factible lograr que no exista transmisión vertical y es factible tener bebés sanos de mujeres que viven con VIH. Entonces, de tal manera que es un mito que hay que romper, que las mujeres hoy día no pueden decidir acerca de su fertilidad y que no pueden tener hijos que vivan sanos y libres de VIH. Usted dijo algo, una palabra que ahora se usa mucho, ¿no? Hablando sobre el VIH, que es indetectable. Y eso a veces ha hecho sinónimo con intransmisible. Sí, claro. Es bien importante decir que en VIH se rompieron estos paradigmas donde muchas veces hablábamos de que la transmisión por contacto sexual en una persona pues tenía cierto porcentaje de riesgo de adquirir ¿Cuál es? la Porque la mayoría de las personas creen que en una actividad sexual pues va a tener altísima la probabilidad de contagiarse de VIH. Realmente, más o menos, ¿qué se sabe de esto? Depende de varios factores, ¿no? El porcentaje de poder adquirir o el riesgo de poder adquirir el virus en un contacto sexual depende de varias cosas. El tipo de contacto sexual, de la carga viral de la pareja que es VIH positiva, de si hay alguna otra enfermedad de transmisión sexual como herpes concomitante en ese momento que facilite la transmisión a través de las mujeres. Las enfermedades de transmisión sexual aumentan el riesgo de adquirir VIH. Claro, así es. Y también, por ejemplo, unas cuestiones como circuncisión y demás. Entonces, todos estos factores son La circuncisión la disminuye. Así es. Entonces, estos factores hacen que sea más o menos el riesgo, pero no ocurre definitivamente en el 100% de los contactos sexuales. ¿Y existe como algún aproximado, no sé, hablando como de porcentaje? Hablamos de 1 por cada 100,000 contactos, dependiendo de la forma, ¿no? O sea, por ejemplo, Esto quiere decir que en una actividad sexual con un paciente o una paciente que tiene VIH, a lo mejor
es menor al 5% la probabilidad de que puedan adquirirlo, ¿no? La persona que no lo tiene. O sea, por un solo contacto. Incluso menos. Actualmente, este concepto que acuñamos de indetectable, intransmisible, se derivó de varios estudios, unos muy famosos en el mundo del VIH que se llamaban Partners, y que demostraron que si la pareja VIH positiva tiene carga viral indetectable, no hubo ningún contagio a las parejas serodiscordantes. Eso quiere decir que la posibilidad es 0%. Y es súper importante acuñar este término, de poderlo compartir con nuestros pacientes. Claro. Sepan que el riesgo de una transmisión sexual, si ellos están indetectables, el riesgo de transmitir el VIH es 0%. Y esto también es súper importante para ayudar a disminuir la carga de estigma, la carga con la que viven los pacientes. Porque es común, por ejemplo, tener pacientes embarazadas, que a lo mejor ella tiene VIH y su pareja no, o viceversa, ¿no? Que él tiene VIH, está muy controlado y pues van a tener un bebito. Yo recuerdo mucho una paciente que ella acaba de tener su segundo bebé, ¿no? Y ella pues ha sido como pues siempre en la consulta enfatizaba mucho esto, ¿no? De que para ella ha sido muy difícil que tal vez los familiares entendieran esta parte de que pues su pareja no tiene el VIH y ella sí. O sea, ella se sentía un poco estresada porque creía pues que todos la hacían creer o que pareciera que él también lo padecía cuando esto es algo completamente erróneo. Entonces ella siempre me decía, ¿cómo desde la desinformación incluso nos ha afectado a nosotros como pareja? ¿No? Entonces, por eso tocar esos temas son bien importantes. Doctora, y aquí viene otra pregunta. Si ya sabes que tu pareja pues tiene VIH, ¿no? Y que a lo mejor bueno, ¿existe algún tipo de método para evitar este contagio? O que a lo mejor vas a tener pues vas a estar pues en un acto de riesgo con una paciente que uno desconoce pues si tiene o no tiene este virus. ¿Se puede hacer algo? Sí, claro. Actualmente hay que darle difusión a las estrategias de prevención efectivas que hay. No disponemos de una vacuna como tal efectiva, pero disponemos ya de fármacos que evitan y disminuyen el contagio a nada, ¿no? Que es el término que usamos, que es el PrEP, que sería profilaxis preexposición. El PrEP es una combinación de un par de fármacos antirretrovirales, que son los que habitualmente llegamos a usar en el tratamiento y que son altamente efectivos en algunas estrategias, darlos diariamente o darlos en dosis anticipadas al contacto sexual que se planea. A un 5, ¿no? Sí, O sea, eso es lo importante. Es recalcar que pueden tomar estos medicamentos, tener actividad sexual sin preservativo y que el riesgo de infección es casi nulo. Exactamente. Y lo contrario, doctora, porque he tenido pacientes que pues llegan un poco asustadas. Me dicen, ¿sabes qué? Es que acabo de tener contacto sexual con alguien, el cual pues sospecho que puede presentar alguna ETS o se rompió el condón, ¿no? Es alguien común. ¿Y qué tal si tiene VIH? ¿Qué pasa en estos casos o en los casos donde hubo contacto sexual de riesgo y sabemos que una de las dos personas tiene el virus? ¿La otra persona puede hacer algo después de haber tenido el contacto? Claro, por supuesto, también es al revés, es post-exposición, pero también es profilaxis, es prevención. Se pueden usar medicamentos y es importante que la gente esté informada que independientemente o bien desconoces el estatus serológico de la persona con la que tuvieron contacto sexual o también o lo conoces y deseas tomarlo, es importante decir que este medicamento es altamente efectivo, más del 99% si se toma las primeras 72 horas después de la exposición sexual, ¿no? Desafortunadamente también es algo que se usa cuando hay casos de relaciones sexuales que no son consensuadas, cuando hay violencia, por ejemplo. Cuando hay una persona que es víctima de esto, es parte de la profilaxis a la que se les debe de administrar para evitar un contagio y es altamente efectivo. Siempre nada más deben de tener la información todos al alcance, que el tiempo aquí es importante. El tiempo es importante mientras más pronto o más cercano sea al contacto sexual no protegido, se inicie el tratamiento, de eso dependerá la efectividad y el tiempo recomendado es dentro de las 72 horas. O sea, las primeras 72 horas después de un contacto de riesgo, esta persona, aunque esté en contacto de virus en su cuerpo, no va a desarrollar la infección. Hoy estaba en el gimnasio, por ejemplo, y hablamos un poquito de VIH y una persona me dijo, oye, Palmeros, ¿y yo cómo puedo, o sea, cómo alguien se puede dar cuenta si tiene VIH? ¿Qué síntomas se presentan? ¿No? Y es muy común también que
pues dicen, pues yo me siento bien, pues si no tengo una infección, no tengo nada, pues ¿por qué habría de tener el virus? ¿Qué opina usted acerca de esto? De personas que tal vez esperan presentar como los síntomas. Pues eso también es parte de la desinformación que hay y que debemos de, nosotros como personas de salud promover el hacerse testeos, el que la gente se acceda a hacerse pruebas en forma rutinaria, así como nos vamos a checar en los lípidos, a que como se van a checar la gente la glucosa o el antígeno prostático para de cierta edad, pues debe existir una cultura de prevención que sea y que incluya la prueba para VIH en todas las personas que son sexualmente activas, pero aquí viene una parte súper importante que es desestigmatizar la prueba, Claro. ¿no? Que la prueba no se vea con estigma, que todos tengamos al alcance alguna prueba de VIH, que sepamos que simplemente puedes ir a un laboratorio y pedir una prueba para VIH, o en los sistemas de salud deben de haber accesibilidad a estas que se llaman pruebas rápidas, que son pruebas pues, que porque a veces que la gente dice, bueno, pues me la voy, pero me entregan el resultado mañana y yo esa noche no voy a dormir, o sea, no por alguna cuestión, sino porque la prueba impone y a nivel emocional, y entonces hay ahora disponibles pruebas rápidas en algunos centros de salud, incluso en hospitales, donde pues te haces como una prueba, como si fuera una prueba de embarazo, de glucosa, muy rápida y donde rápidamente puedes tener tus resultados, y el hacerlo, quitarle el estigma a la prueba, hacerlo en forma rutinaria, que te sientas perfectamente bien. Si eres una persona sexualmente activa, hacerlo o cada vez que tienes una pareja sexual nueva o hacerlo al menos una vez al año es altamente recomendable. Y yo creo que esta es una estrategia incluso de salud pública recomendada, el facilitar que todo el mundo se haga las pruebas, detectar la mayor parte de los pacientes, es lo que va a finalmente a bajar la curva de contagios. Claro. Y va a permitir pues estos objetivos de que se traza la Organización Mundial de Salud de lograr terminar con la pandemia. Porque algo muy importante, bueno, y que, ok, ya se tiene la infección, ¿qué cambiaría? Cambia mucho, ¿no? Porque entre más temprano se trate una persona que vive con VIH, el pronóstico es mucho mejor. ¿Eso es correcto? Totalmente de acuerdo. Sí, claro. Es muy importante decir que lo que hace el virus es que abate el sistema inmunológico de los pacientes. Va deprimiendo el sistema inmunológico de los pacientes a lo largo del tiempo, en forma silenciosa, en forma asintomática para el huésped, para la persona que está viviendo con VIH, pero que cuando realmente ocurren manifestaciones clínicas es porque el sistema inmunológico ya se encuentra muy comprometido. Y claro que es factible recuperarlo y creo que es factible hacer que el paciente se vuelva a sentir bien, sano, perfecto. No es como, por ejemplo, un cáncer donde ya lo diagnosticaste tardío, no hay forma de volver probablemente atrás. Aquí sí hay manera, pero cuesta más trabajo. Sí. El sistema inmunológico ya siendo afectado por el virus, pues es más complejo, por así decirlo. El paciente puede tardar más tiempo en tener una recuperación inmunológica y en ese tiempo pues es vulnerable a diversas infecciones oportunistas. Entonces, definitivamente poder hacer un diagnóstico temprano en una persona que está absolutamente asintomática es el mejor de los escenarios posibles, ¿no? Nadie, ningún paciente, ninguna persona quisiera tener que lidiar con vivir con VIH, pero detectarlo oportunamente antes de presentar algún síntoma cambia absolutamente el escenario. Sí, porque justamente eso, ¿no? O sea, la mayoría, bueno, más bien como ya se están presentando estos síntomas es porque el sistema inmune ya está muy debilitado, ¿no? Que serán pues infecciones recurrentes, pues incluso hasta alteraciones neurológicas, ¿no? Ya cuando está pues una infección neurológica o ya está muy avanzada pues la enfermedad. Y doctora, también esa es otra pregunta bien frecuente. O sea, dicen, bueno, que ya estuve en contacto de riesgo. ¿Cuándo podría saber? O sea, ¿qué tanto han avanzado las pruebas en cuestión de tiempo para poder detectar de manera muy temprana el virus de la inmunodeficiencia humana? Sí, es muy buena pregunta. Las pruebas hoy día son altamente sensibles, o sea que pueden salir positivas dentro de las primeras 24 horas del contagio. Antes tenían una ventana más amplia, pero actualmente podría decir que todos los laboratorios utilizan unas pruebas que se llaman de cuarta generación, que incluyen la detección de anticuerpos, pero que también incluyen la detección de una partícula del virus, que se le llama el antígeno P24. Y entonces esto que hace que las pruebas sean muchísimo más sensibles y que en los primeros días pues puedan dar ya un resultado positivo, simplemente pidiendo una prueba en el laboratorio, una prueba de una serología para VIH. Ya incluyen, no hay necesidad de
de pedir como antes, que se tenía que pedir una prueba temprana, ahora pidiendo una prueba para VIH, ya incluyen este antígeno, le decimos los médicos, que en realidad es una partícula del virus que se detecta en sangre. ¿Y cuándo se detecta más o menos? Así como una... Las primeras 72 horas. Entonces, es importante decir que, de todos modos, es recomendable que si alguien tuvo una exposición, las pruebas deben de seriarse, deben de repetirse y deben de... ¿En cuánto tiempo después? Se les hace más o menos a los pacientes 72 horas, luego se hace a los 15 días, luego se hace al mes, 3 meses, después de una exposición que se considera de riesgo. Ok. Esa siempre es una pregunta pues, que me hacen muy común, ¿no? Y saber que ya existen pues, muchas pruebas que sí pueden detectarlo. Porque antes decían la famosa ventana, ¿no? Que es ventana de 6 meses. Y ahora me parece que pues, no se recomienda esto, ¿no? Si sabemos que tenemos una prueba negativa al mes o a los 3 meses, pues prácticamente ya no tiene por qué estarse pues testeando. Así es. Y otra cosa también importante, ¿no? Sobre la lactancia. Mencionar que, pues bueno, desafortunadamente, aunque una paciente pues esté bien controlada, ¿no? Que su carga viral sea muy baja y que tenga VIH, pues la mayoría de los países o las organizaciones pues prefieren que la lactancia pues no se lleve a cabo, ya que aunque el riesgo muy bajo, pues sigue existiendo este riesgo de transmisión. Pero pues la buena noticia es que ya hay muchas fórmulas lácteas que la verdad pues van a suplir todas estas necesidades de bebito, ¿no? Así es. Vaya, eso en los países que se les llama de altos ingresos, se sigue recomendando el acceso a la fórmula de leche, porque el riesgo no es el nulo, es muy bajo, es menor al 1%, pero hay que informar a las pacientes que no es nulo. Hay ciertas condiciones en las cuales las mujeres pueden amamantar, y hoy día hay mujeres que viven con VIH que pueden amamantar, simplemente tienen que tener igual un control estricto durante la lactancia, un apego indiscutiblemente riguroso a la terapia antirretroviral, mantenerse indetectables, que también la lactancia se recomienda los primeros 6 meses de vida, y la otra cuestión es que pues, no desarrollen tampoco lesiones que puedan en los pechos mientras están haciendo la lactancia, lo cual es frecuente, ¿no? Que puede haber fluidos corporales como sangre. Exactamente. Entonces, si esas condiciones se cumplen y sobre todo lo que dicen todas las recomendaciones y las guías es con un trabajo multidisciplinario en equipo y en contacto con tu médico, se puede hacer, y es importante decirle a la población, decirle a las mujeres que existen estos equipos médicos, que existen pues ginecólogos, obstetras, infectólogos, pediatras que pueden servir de red de apoyo para hospitales, ¿no? Incluso que se den los protocolos. Y esto para poder apoyar a estas personas, ¿no? Para que puedan hacer una elección informada y que tengan la libertad de decidir ante las opciones que hoy día la ciencia y la tecnología ha avanzado, y que hay evidencia muy clara de lo que pueden hacer. Alguna vez escuché de otros pacientes que decían, es que en caso de VIH, pues me imagino todas las pastillas que se deben de tomar. Pero doctora, ¿cuál es la realidad en la actualidad del tratamiento con VIH? Yo sé que hay muchos tipos de tratamiento, pero de manera, pues el que más se usa, son muchas pastillas, son pocas, ¿cómo es? Claro. Hay una foto súper importante en los 80s que salía en la portada de una revista donde era un paciente con las manos llenas de pastillas, que era la cantidad de medicamentos que tenía que tomar el tratamiento. Y digamos, el tratamiento ha evolucionado muchísimo en los últimos años, ¿no? Hay muchísima investigación y la sigue habiendo, y ha evolucionado de tratamientos complejos con muchos efectos secundarios, donde los pacientes tratábamos de retrasar lo más posible el inicio de la terapia antirretroviral para exponerlos lo más tardío posible a los efectos secundarios de los tratamientos que había disponibles en este momento. Pero ha evolucionado a lo que disponemos hoy día, que son medicamentos coformulados. La evidencia señala que las combinaciones de antirretrovirales son altamente efectivas, pero existen conformuladas en una sola tableta. Una sola tableta. Que se toma una vez al día. Una sola tableta, una vez al día, y esto es suficiente para estar controlado e incluso indetectable. Así es. Y también, me acuerdo que una vez me encontré por el pasillo y le dije, doctora, que ya posiblemente existan, pues yo sé que ya existen, pero a lo mejor en nuestro país, estas inyecciones. O sea, eso ya está como para que se pongan, no sé, que se aplican cada 3 meses. Sí, claro. Y ya sin necesidad de tabletas. Eso ya es una realidad en la actualidad. Es una realidad en el mundo. En nuestro país están todavía en proceso de aprobación, como todo, ¿no? Tienen que ser aprobados en los organismos regulatorios sanitarios del país,
pero existe evidencia clara, existen medicamentos inyectables que ya tienen el respaldo de evidencia y que están siendo usados con muy buena evidencia en el mundo y que son medicamentos que son seguros, que mantienen a los pacientes indetectables, con una muy buena calidad de vida, que les permite ponerse una aplicación cada cierto tiempo y tener un control perfecto. Hay pacientes que no son de inyecciones. Claro. Hay pacientes que seguirán optando por las pastillas y seguimos teniendo medicamentos. Hay investigaciones para medicamentos orales semanales, ¿no? Y así lo que se está tratando, lo que siempre trata la ciencia es de darle opciones de tratamiento al paciente seguras, con pocos efectos secundarios, que les permitan también tener un apego sin sentirse enfermos, sin sentirse ligados a un fármaco, tratando de lograr el mejor de los apegos con pocas tomas diarias o bien ya estos medicamentos nuevos, estrategias de medicamentos de depósito. Claro, o sea, realmente muchas veces, bueno, entre médicos decimos, ¿no? Que a veces es mucho más fácil controlar el VIH que algunas otras enfermedades como por ejemplo diabetes, hipertensión, ¿no? Que son como las más comunes. Y eso la verdad es que la gente pues no lo cree, ¿no? Sí, habiendo demasiada desinformación acerca pues de estos temas. Doctora, y por última pregunta. Si en este momento a todos los seres humanos nos llegara un mensaje a nuestro celular y que todos deberíamos de verlo, y que fuera acerca del VIH, ¿cuál sería el mensaje que usted daría acerca de este virus o de esta enfermedad? Pues decir que el VIH debemos de verlo como una enfermedad, no como una enfermedad, sino como una condición de salud del paciente, que actualmente de las cosas que siguen afectando mucho a los pacientes es la desinformación y el estigma, que la calidad de vida es excelente, que el acceso a los medicamentos cada vez es mejor y tenemos mejores medicamentos, pero que sigue habiendo una lucha en contra de la desinformación, de las libertades y del estigma, y que visibilizar estos temas, hacer estos temas visibles, el poder platicarlos con absoluta transparencia en foros muy abiertos con diferentes especialistas y el involucrarnos todos en conocer cómo es hoy día el pronóstico, pues es lo que va a permitir un futuro mucho más equitativo a las personas que viven con VIH. Una vez leí que entonces en un anuncio algo que decía el VIH no mata, la ignorancia sí, ¿no? Y justamente pues este tipo de temas. Pues bueno, para finalizar entonces, saber que el VIH puede no, o sea, el VIH no se transmite durante el parto, durante una cesárea bebé, siempre y cuando esté bien controlado. Que una paciente con VIH puede tener un bebé completamente sano o los que ella quiera, ¿no? Que existen parejas donde uno puede tener VIH y la paciente no, y que también pueden vivir una vida completamente normal con hijos sanos, pero sobre todo que a pesar de que pueda haber un diagnóstico o incluso en el embarazo y de manera tardía en el embarazo, o sea, en tercer trimestre, siempre va a haber opciones, ¿no? Y que esto no debe ser un condicionante para que ni los pacientes ni nosotros como médicos les neguemos pues estas libertades de las que todos gozamos. Claro, creo que yo te pregunté poco, pero me gustaría antes de que termináramos preguntarte acerca estás en el último trimestre con una paciente con VIH controlado, indetectable, que estamos en contacto, en comunicación con el infectólogo y te digo, oye, Sergio, está estupenda, va súper bien, es una mujer joven, ¿qué opciones para el nacimiento le propones? ¿O no le propones opciones? ¿O cuáles son tus estrategias como obstetra cuando tienes una paciente así? No, claro que les pongo, o sea, les propongo opciones, ¿no? Siempre lo importante también es el protocolo de cada hospital. Pero en el caso de una paciente joven, sana, que tiene una carga viral muy baja, pues por supuesto que yo sí propongo el parto, ya que hoy por hoy continúa siendo pues la vía pues de elección en algunos casos, ¿no? Continúa teniendo muchos beneficios y también saber que pues va a ser completamente seguro para bebé. Entonces, en mi caso sí, yo siempre les digo que mientras los pacientes tengan una carga viral baja, el parto por supuesto que es una opción. Bueno, es súper importante también decir que en parejas serodiscordantes, cuando el hombre es el que vive con VIH y su pareja es VIH negativa, antes había como esta creencia de que solamente podían tener hijos a través de fertilización in vitro, pero actualmente este término que acuñamos de indetectable e intransmisible hace factible Claro. que la pareja puede tener un bebé libre de VIH y que no contagie a la madre también teniendo un bebé, concibiendo un bebé. Y también es importante decir que sí se requiere que la mujer, a pesar de que tenga
serologías negativas tenga un control estricto durante el embarazo. Con el PrEP, ¿no? O sea, toman... Ofreciéndoles PrEP, claro, ofreciéndoles PrEP y teniendo un control también serológico y con cargas virales durante el embarazo, a pesar de tener un estatus negativo. Es factible, es posible. Ya no solamente es como era antes, que era... El lavado espermático, ¿no? Que era para hacerlo in vitro, agarraban solamente el esperma y pues ahí se realizaba el procedimiento. Pero en la actualidad, pues es muy cierto. O sea, vamos a dar tratamientos que son muy efectivos al hombre y una vez que esté intransmisible, pues hasta de manera natural se puede concebir. Es posible tener bebés libres de VIH, pero siempre es importante recalcar que se requiere un control, un seguimiento y acudir con especialistas que te puedan asesorar y decirte cuál es la forma correcta. Doctora, ¿cuál es lo más difícil cuando, o sea, qué es lo que han notado en su experiencia para dar un diagnóstico a una paciente o a un paciente ya un confirmatorio de VIH? Pues bueno, creo que a veces los médicos nos falta capacitación acerca de cómo dar malas noticias, ¿no? Creo que me parece que es una cosa de sensibilidad, pero yo creo que siempre que le vas a decir a un paciente algo que para el paciente va a cambiar radicalmente su vida, su forma de ver la vida, o no es una noticia que esté esperando, es importante aclararlo primero y decirle, yo empiezo diciéndoles, no te vas a morir de esto. Lo importante es saber qué es lo que tienes. Lo importante es decirte cuál es el panorama actual. El panorama actual es de una expectativa, de una calidad de vida que no es la que habitualmente escuchamos, ¿no? La que le llega a toda la población. Es un escenario catastrófico, pero hoy día del escenario de las personas que viven con VIH no es un escenario catastrófico, es una expectativa, una calidad de vida y un acceso a medicamentos que es factible, ya sea porque los puedes adquirir o porque están disponibles en todo nuestro sistema gubernamental. El que estén disponibles es también una lucha de las sociedades que lo ha hecho posible. Y que hay que gozar de estos derechos y sobre todo me parece que es importante decirles, este es un diagnóstico que no tienes por tal o cual condición o que te merezcas o que te hayas buscado. Es un diagnóstico como cualquier otro y hay que tomar cartas en el asunto y debes de saber que vas a vivir y vas a vivir muy bien. Muy bien. Que vas a vivir igual como si no lo tuvieras. Así es. A veces por ahí que a veces está mejor porque empiezan a cuidarse. Claro, por supuesto. Por ejemplo, algo también que les causa mucha ansiedad es que cuando mamá tiene VIH o papá, que nace bebito, como que quieren inmediatamente pues saber si bebé lo tiene o no, ¿no? Y algo muy importante a aclarar es que, bueno, en el caso de que la mamá tenga VIH, ella pues ya tiene anticuerpos y que esos anticuerpos cruzan la placenta y que esos anticuerpos llegan a bebé. Entonces algunas pruebas de anticuerpos pues van a salir positivas, pero que realmente bebito no va a tener la infección, ¿no? También creo que es importante aclarar, porque al menos en mi caso, cuando las pacientes tienen a sus bebitos, sí presentan pues mucha ansiedad acerca de ese tema. Sí, claro. Es bien importante tener el seguimiento y el apego con el pediatra, ¿no? Hay pediatras infectólogos también que son súper expertos en cómo se tiene que hacer el seguimiento al bebé. El bebé tiene que llevar un seguimiento diferente al recién nacido habitual, tiene que tomar profilaxis y se les hace seguimiento con cargas virales, que es la detección directa del virus en sangre, pero es parte de un protocolo ya bien establecido que les asegura tener cero de transmisión vertical. Súper importante. ¿Su VIH no mata? ¿La ignorancia? Sí, sí. Pues muchas gracias, Sergio, por estar en este espacio de Ciencia con Conciencia. Y nuestro primer podcast para el Hospital Español Medicina 360.